quiere votar por Macri. Bueno, tenemos contacto con Víctor Ego Ducrot, que debe estar entre brindis y brindis. Le mandamos un beso. Feliz cumpleaños, compañero. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo sé que usted está aprendiendo a tomar vino. Está en Malbec 1 aprobando. Ajá. ¿Algún brindis vamos a hacer, por supuesto? Supongo, porque que no le pase lo que nos pasó a nosotros, que fuimos a cenar a casa de un amigo el sábado a la noche. Ajá. Y una amiga suya que usted conoce y que es co-conductora de este programa llevó un champán. Ajá. Y se olvidó en el freezer. ¡Caramba! Estalló el champán en el freezer. Pero eso es un pecado y bueno, muy grave. Yo se lo cuento para que no le pase. No, eso es casi imperdonable. Le mandamos un gran abrazo a usted, querido. Gracias, muy gentil, un abrazo para ustedes. Bueno, a ver, sus reflexiones respecto de este país tan bicéfalo, bipolar. Acababa de leer una noticia, Santiago, de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o lo que queda de él, va a iniciarle una denuncia, va a identificar y denunciar a los agresores de la policía. Sí, esa es una información que distribuyó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Durante las primeras horas de la tarde de hoy. Yo creo que a veces uno puede tener la tentación de manifestarse sorprendido, pero creo que acá la sorpresa es una de las últimas categorías a aplicar o reconocer en el escenario creado en Buenos Aires con el gobierno municipal del señor Mauricio Macri. No puede sorprendernos. En realidad, lo único que sí nos sorprende es el esfuerzo, la capacidad de esfuerzo que hacen él y sus gabinetes y los miembros de su gabinete, que en realidad habría que decir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es una asociación ilícita y que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es el jefe de una patota que tiene distintas graduaciones de actividad. Está la patota de acción directa, que es la llamada Policía Metropolitana, y está la patota intelectual, que acompañan al lumpen fascista de Mauricio Macri, que son sus secuaces, ¿no? Cuando esa foto de la vicejefa de gobierno Vidal, Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete, y este ministro de seguridad impertérrito, ¿no? Con esa cara de idiota extasiado en su propia idiotez. Eso es una foto que aterra por el margen de irresponsabilidad, ¿no? Ahora, sí, uno tendría que admirarse inclusive el esfuerzo que hacen para no decir lo que piensan, porque cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que va a investigar a quienes agredieron a la policía, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo en conferencias de prensa y a lo largo de la jornada de la interpelación por parte de la legislatura al ministro, aquí no ha sucedido nada, yo no tomo nota de nada, no rindo cuenta de nada. En realidad estaban haciendo un gran esfuerzo, y el esfuerzo consistía en evitar el acto fallido, en evitar la palabra espontánea. Esta gente piensa que lo que a la ciudad de Buenos Aires y al país todo le hace falta es el gobierno de Videla y de los genocidas. Esta gente en la intimidad se lamenta no haber tenido protagonismo político en un campo de concentración, en la ESMA, no haber estado al lado del Tigre Acosta. Pero esto no es consecuencia de un exabrupto hijo de la indignación. Esto es consecuencia de hacer un muy rápido relevamiento de cuáles son las acciones políticas del gobierno de Macri y el sistema discursivo del gobierno de Macri. El gobierno de Macri se caracteriza, y lo del día viernes en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda subraya y pone de relieve la profundidad, la densidad de la concepción reaccionaria, lumpen fascista, porque son muy pocos los fascistas que se atreven
información, a mandar a su policía a entrarle a palos y a balazos a los pacientes de un neuropsiquiátrico. Bueno, te pido lo siguiente, porque tenemos mucho para charlar contigo. Tengo que hacer una brevísima pausa de tanda y hay de tu análisis me surgen reflexiones y preguntas. ¿Puede ser? ¿Cómo? No te di bien, Julio. Necesito hacer una tanda y volver. Pero ¿cómo no? Así de simple. Así de simple, dale. Aquí estamos, seguimos charlando con Víctor Hugo Ducrot, él desde Buenos Aires en su día de cumpleaños, y siguiendo, Víctor, ¿estás ahí, no? Sí, por supuesto. Sí. Siguiendo inclusive tu lenguaje, que a mí me parece tan apropiado, cuando sucedió lo del Parque Indoamericano, claro, cuando sucedió lo de la Sala Alberdi hace poco tiempo, cuando la antecesora de la Policía Metropolitana le pegaba a gente en situación de calle, incluida embarazadas, niños y gente de bajos recursos, uno además de ir increciendo la indignación, iba pensando, bueno, los porteños van a reaccionar. Y a mí me parece que, no es que falte, pero que te pido en todo caso, de tu análisis, de este análisis que estamos haciendo del comportamiento del lumpen fascista, como le llamás vos, con justicia, ¿cuál es el comportamiento de la clase o de cierto sector de la clase media porteña? El gobierno de Mauricio Macri ha sido blindado en la búsqueda de referencias políticas de la derecha. El propio aparato comunicacional de la derecha, los grandes monopolios, el grupo Clarín a la cabeza, lo que siempre decimos, lo que siempre, sí, ya sabemos, sí, lo ha blindado a Macri. Macri es un señor que concurre a elecciones, gana un nuevo mandato como intendente de la Ciudad de Buenos Aires, estando procesado por un delito gravísimo, como es el de espionaje. Uh-huh. Pero no importa, digamos, en un orden administrativo jurídico, el de la Ciudad de Buenos Aires, que si alguien tiene un antecedente penal, aunque se esté cerrado y cumplido como condena, no puede ingresar a trabajar como peón de maestranza. Sí. Pero sí puede ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires un procesado con procesamiento confirmado. Es decir, pero está blindado. Y este blindaje influye en forma muy importante sobre un comportamiento medio de sectores muy amplios sociales que se los convienen llamar normalmente como las capas medias urbanas, que es una definición cada día más vaga, cada día más imprecisa. Lo que sí está muy claro, que como querramos definirla con ese concepto u otro, estos sectores sociales que un poco como acción, como consecuencia del blindaje del aparato cultural mediático sobre Macri, que fue un niño mimado de la derecha sabe que Macri es un cadáver político, pero bueno, tienen que seguir trabajando sobre la aparición de alguna figura política. Y otro poco porque hay una tendencia cultural en la Ciudad de Buenos Aires que se ha registrado a partir del deterioro sobre la propia estructura cultural de la ciudad como consecuencia de esa etapa nefasta que vivimos los argentinos, ¿no? Es decir, la dictadura de la doctrina de la seguridad nacional, posteriormente los regímenes democráticos vigilados o controlados, en donde en una ciudad de viejos orgullos, la expansión del fetichismo consumista operó muy duramente, y tenemos una ciudad de Buenos Aires donde hay un electorado que mayoritariamente vota a este señor, por dos veces lo ha votado a este señor. En realidad lo que la democracia amerita, es una contundente manifestación callejera exigiendo la renuncia de Macri y todo su gobierno. Yo no lo veo como posible en estos momentos. Creo que el gobierno de Macri sigue deteriorándose, creo que el gobierno de Macri sigue diciéndole a los jefes de la derecha económica, corporativa, mediática: señores, lamentamos mucho, pero no tenemos jefes, no tenemos figuras presentables. Pero acá lo importante de todo esto, y yo sé que se nos va el tiempo, habría que comparar, tenemos como un país, hay
como una ciudad capital cuyos gobernantes insisten en caminar a contramano de la marcha que está teniendo el país a nivel nacional. Tenemos el ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que está muy convulsionada. Ustedes ha sido noticia en los últimos días el asesinato de aquel testigo trucho, sí, del llamado caso Candela, sí, que se le voló una garrafa en una casa donde no había garrafas, sí, sí. Pero en la provincia de Buenos Aires hay una investigación que encabeza el vicegobernador desde el Senado, hay foros políticos que organiza el propio vicegobernador Mariotto, sacando al Senado a la calle, como él dice, para discutir estos temas. Hoy la presidenta dijo que hay que esclarecer las situaciones estas extrañas donde aparecen explosiones que nadie sabe de qué se trata, aludiendo a la sospechosa muerte de ese testigo que vivía en una casa alquiler pagada por el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay un panorama complejo, pero yo creo que, y yo sé antes que me echen del aire, porque tenemos compromiso de horario, lo comprendo perfectamente, quisiera hacer una breve síntesis. Macri, al ordenar a su patota metropolitana abrir fuego y palazos contra pacientes del neuropsiquiátrico Borda del sistema de hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, cumplió lo que es necesario que se cumpla para entender bien las identidades. En Buenos Aires se vivió lo que los entronamientos culturales más reaccionarios de la historia de la humanidad siempre han manifestado. Yo recomiendo una lectura, aunque sea rapidita, de algunos capítulos de la historia de la locura en la época clásica del filósofo francés Michel Foucault. Sí. Yo recomiendo que se lea la historia de qué pasaba con las mujeres marginadas, golpeadas, en momentos de la historia en donde se las quemaba por brujas, cómo se trataba a los locos, los pobres, los negros, los putos, las lesbianas, todo eso que hoy somos nosotros y deberíamos ser nosotros para decirle a Mauricio Macri, no inventaste nada, Mauricio Macri. En la ciudad de Buenos Aires están encendiendo hogueras, están quemando brujas, están torturando leprosos, están mandando a putos y a tortilleras al castigo y a los campos de concentración. Esto es la derecha, esto tiene nombre, mi querido Julio, esto se llama fascismo. Gran abrazo. Digamos, yo creo que sí, no hay que perder de vista este enquistamiento, este quiste que está supurando en la capital de todos los argentinos. Sobre todo porque nadie hoy que tenga alguien que le sople en la nuca lo que tiene que decir, va a decir soy nazi, soy fascista. Ellos por supuesto, jamás. Por eso. Ellos se ocultan, pero el ministro de Seguridad de Macri, el señor Montenegro, dijo reiteradamente a lo largo del viernes y del sábado, sí, es probable que la policía haya incurrido en errores y en excesos. Sí, sí, era el lenguaje de la dictadura, era el lenguaje de Jorge Rafael Videla. Ellos hubiesen pagado lo que no tienen por haber hecho política, por haber estado introducidos en la vida política en tiempos de la dictadura. Ellos son la dictadura. Se daba el ministro Montenegro. El ministro Montenegro. No, Montenegro. Sí. Montenegro. Sí. Digamos, en realidad, estos son personajes muy caricaturescos. El problema es que las caricaturas también pueden ser peligrosas. Claro, seguro. Sí. Digamos, el fascismo es peligroso en todas sus versiones. Si estuviésemos hablando de otra opción, uno hasta podría, y de otra realidad y de otras consecuencias, hasta uno podría dibujar una sonrisa burlona. Sí. Pero estamos hablando de personajes que ocupan lugares de poder votados por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Esa es la gran preocupación. Y que despliegan políticas, pero más que políticas, culturas atávicas del pensamiento excluyente, del pensamiento discriminatorio, de la práctica violenta, de la exclusión y de la eliminación del otro. Son hijos de los campos, son hijos culturales de los campos de concentración. Un gran abrazo, Víctor, y que termines bien. Víctor Hugo Ducrot.